El cuestionamiento estudiantil hace un análisis crítico sobre el desarrollo del movimiento de reconceptualización en Latinoamérica. Sobre la profesión de trabajo social hay tres momentos en su desarrollo histórico, que son el momento fundacional, auge, crisis y consolidación de sus tendencias. Se identifican los grupos sociales de acuerdo al proceso de renovación profesional. A partir de ahí, el movimiento de reconceptualización brindó un aporte fundamental para esclarecer los instrumentos metodológicos, las dimensiones políticas éticas y para así poder avanzar en analizar y comprender los desafíos presentes en el ejercicio de la profesión. Apareció a mediados de la década de los 60 y 70, constituyó un hito fundamental al trabajo social en Latinoamérica. Buscó generar un trabajo social que diera respuesta a las particularidades del continente en un contexto de significativos cambios, abriendo nuevas perspectivas, reflexiones, análisis y debates sobre el quehacer profesional. El impacto recibido fue de tal magnitud que puso en duda los sustentos teóricos, metodológicos e ideológicos en los cuales se venía desarrollando la profesión en el continente. Este proceso de renovación estuvo atravesado por una heterogeneidad de posiciones teóricas, como nos plantea José Pablo Neto. La reconceptualización se caracterizó por su carácter heteróclito, es decir, sale de lo habitual. A partir de esa década, las bases conservadoras que sustentaban teórica y metodológicamente a la profesión en Latinoamérica entran en crisis. Cuando surge ese movimiento, se encuentra vinculado a los acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales, así como por los desarrollos teóricos ocurridos tanto en el ámbito mundial como latinoamericano, más allá de la renovación profesional. La característica unificadora de las diversas perspectivas fue el cuestionamiento y la crítica al trabajo social tradicional que se había desarrollado en nuestro continente. Hasta ese momento se rechazó la asistencia social conservadora y sus representantes, poniendo en una perspectiva revolucionaria del trabajo social, de este modo abriéndose a posturas y tendencias en el desarrollo del trabajo social latinoamericano. Es que desde ahí el movimiento de reconceptualización impulsó y permitió que se incorporaran a la agenda de la profesión temáticas, discusiones y debates que habían estado ausentes en el desarrollo histórico del trabajo social. La dimensión ético-política de la práctica profesional fue uno de los aportes y avances más significativos de este movimiento. Por otro lado, una de las características del proceso de reconceptualización fueron los intercambios entre los profesionales del trabajo social de los países latinoamericanos, unidos en el compromiso de construir un auténtico trabajo social latinoamericano. En los años 1965 y 1968 es cuando distintos grupos de profesionales de los países del Cono Sur se unen en torno a la consigna de construir un auténtico trabajo social latinoamericano. En 1965 es indicado como el inicio de la reconceptualización, dado en Argentina, Brasil y Uruguay, con acontecimientos ocurridos en dicho año, que marcaron una primera inflexión en el desarrollo histórico del trabajo social. Mucho antes de la década de los años 1950 se da un cambio en la formación de los trabajadores sociales en América Latina, en la instalación de los gobiernos desarrollistas de Estados Unidos, en su relación con América Latina junto al asesoramiento de la ONU. Se promueve la formación de profesionales del trabajo social con un alto nivel de formación teórico y técnico, similar al que se recibían los trabajadores sociales norteamericanos, comenzando a recibir la influencia del denominado metodologismo aséptico. Se dice que los trabajadores sociales formados en los moldes del trabajo social norteamericano, cuando se incorporan a las instituciones, debían enfrentar serias dificultades porque en América Latina no existen agencias sociales por la falta de asignación de recursos como las hay en Estados Unidos. La crisis socioeconómica que vivían los países del Cono Sur y la necesidad desde la profesión de dar una respuesta es cuando ahí los trabajadores sociales se convirtieron en un instrumento de desarrollo, dando lugar a la generación del 65. Es de ahí que germinó el movimiento de reconceptualización. Estos profesionales buscaron dar una respuesta a la situación que vivían nuestros países, aplicando el método de organización y desarrollo de la comunidad con un amplio consenso más allá de las diversas ideológicas de los mismos. Se centraban en cuestionar la metodología utilizada para implementar los planes de desarrollo antes que sus fundamentos. Esta generación estableció un posicionamiento crítico frente al desarrollo del trabajo social tradicional, trató de diferenciarse de las propuestas norteamericanas. Para esta generación existía una preocupación en la construcción de un nuevo trabajo social netamente latinoamericano. En este proceso los seminarios regionales latinoamericanos de servicio social tuvieron un papel central.
Se pueden encontrar diversas posiciones sobre la profesión y realidad latinoamericana. Se puede señalar la predominancia de una perspectiva modernizadora basados en la actualización profesional a través de nuevos métodos, técnicas e instrumentos. En el año 1969 se inicia el cuarto Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social, la cual se desarrolló en la ciudad de Concepción, Chile. En este seminario aparece la preocupación sobre la ideología, la alineación, la praxis, la investigación, la marginalidad, la concientización, la revolución y las políticas sociales, temas que son abordados en esta ocasión de manera abierta. En el año 1966 se planteó al trabajador social como agente de cambio, lo cual estas ideas se siguieron profundizando en el quinto Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social, realizado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en el año 1970, señalando al imperialismo como una causa principal de la situación socioeconómica, lo cual se destaca la necesidad de integración latinoamericana a través de la concientización y el compromiso de construir diagnósticos sobre la realidad. Los estudiantes hace 50 años se levantaron a una protesta y tomaron al pie de la letra de las palabras de Juan Montalvo, lo cual provocó el movimiento estudiantil de América Latina, que fue el principal factor de una crisis universitaria sincronizada con las crisis sociales que sacuden a América. En 1963, los estudiantes juegan un papel principal en el cambio político radical en Ecuador. En 1964 provocan en la caída del régimen en Ecuador y Bolivia. En 1966, agitación estudiantil en México, en Ecuador, Chile, Colombia, sobre todo en Brasil. Desde marzo hasta septiembre duró el movimiento de protesta contra la dictadura militar, donde ganó las universidades en el Río 21 de septiembre. En 1967, en Venezuela, se cerró la universidad temporalmente. El 2 de marzo en Brasil, en mayo, por las manifestaciones contra el acuerdo cultural firmado contra Estados Unidos. En 1968, el 20 de julio, inició la crisis mexicana, donde los profesionales de trabajo social influye un papel muy importante como facilitador en proceso de promoción social, donde orienta la ejecución de movimientos sociales en forma científica y dialéctica.